Ha sido muy gratulante estar aquí. Por ejemplo, que podamos hacer obras como Aúllan los lobos, como La monja, como Rumbo a las Indias, Mi héroe y mártir, Ángelo Demo. Es decir, sacar las obras a veces del ámbito, por ejemplo, de la calle, ¿sí? Donde es otra experiencia, donde el actor se ve enfrentado a otra situación, porque son dos actos completamente distintos, ¿cierto? Distintos e iguales también, porque el teatro seguirá siendo el teatro en la calle, en una sala, en una iglesia o en una baldosa, ¿sí? El teatro es la expresión íntima del hombre consigo mismo, es el retocarse, darse cuenta, percibirse y llamar la atención sobre ese percibirse. Entonces no nos parece muy distanciado las dos situaciones, y como Canchimalo abrió esa posibilidad, que es muy difícil, por ejemplo, que en las salas se dé, porque uno frente a las salas tenemos una respuesta también, tenemos una crítica, tenemos unas aseveraciones, pues a veces uno diría políticas, pero no políticas en el sentido de estrangulamiento, sino de visión. Ustedes están muy jóvenes, indudablemente, y están empezando en esto del teatro, que pues me parece venturoso y regenerador. Uno viene a haberse dado cuenta de pasados. A veces el pasado influye ahora y el pasado también impulsa, pero el pasado hace retroceder también. Entonces todo ese amalgamarse de unos con otros es muy necesario, porque nos damos cuenta quiénes somos y para dónde vamos con lo del teatro. Para La Barca de los Locos, el teatro ha significado, cuando se crea en 1975, lo hacemos como una contrarrespuesta a preguntas que se me venían grabando a mí. Yo venía a hacer teatro en el Camilo, en el taller de la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Cauca, en Popayán, haber hecho teatro de sala también en Bellas Artes, haber visto el teatro, digámoslo así, establecido, el teatro oficial, pero a la vez percibir otro tipo de teatro que para mí era muy importante, el teatro que trasluce oscuridades, el teatro que permite ver más allá. Y en ese sentido Artaud se convierte para nosotros en una especie de emblema, o en una reseña también, en una aguja hipodérmica que entra en la carne y nos advierte, nos sumerge. Entonces lo hicimos como una propuesta de libertad. El grupo empieza en una terraza frente al Diamante de Béisbol, con 5 muchachos que venían expulsados de la Universidad de Medellín porque querían hacer teatro y habían fumado marihuana. Entonces uno de ellos me conoce a mí en el taller de la Universidad de Antioquia, antes de que se creara la Facultad de Artes, y me dice: Bernardo, ¿vos querés hacer teatro con nosotros? Somos 5 y queremos hacer teatro. Y yo le dije: perfecto, empecemos a ver. Y nos reunimos en una terraza, la casa de Quique Márquez, que ya murió, y dijimos: bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo de entrada propuse un teatro completamente angular, distinto, en el sentido de que abriéramos las posibilidades de tener un teatro que no necesitara telón, que no necesitara trasfondos, pues que fuera con lo mínimo, que fuera con el cuerpo, que fuera con la expresión, que fuera con la vitalidad. Entonces nos sumergimos en Foucault, en La nave de los locos, en el trabajo sobre Foucault, sobre La nave de los locos. Ese trabajo nos percibe a nosotros, nos da como una serie de continuidades y de apariciones, como si fuera magia. Y a la vez emprendemos el ensayo y el estudio del trabajo del teatro y su doble de Antonin Artaud. Y otro texto de Artaud para acabar de una vez con el juicio de Dios, y el pesanervios, y el Heliogábalo. Bueno, todo esto sumado a muchas cosas que venían también del teatro norteamericano, que uno había sentido, el de Tennessee Williams, de Arthur Miller,
de Terence Rattigan y sobre todo el de Edward Albee. Yo venía de haber ya trabajado una obra de Edward Albee, es la historia del zoológico. Una obra que por primera vez en Colombia se hizo cuando el Teatro El Búho. El Teatro El Búho fue uno de los primeros grupos de teatro que tuvo Colombia, antes de que existiera la Candelaria. El Teatro El Búho viene de gente que estaba en la Nacional haciendo carrera y de pronto haciendo carrera sintió que el teatro era para ellos la comunicación esencial de su vida o la vitalidad de su vida, o pongámoslo en otros términos, el sacerdocio de su vida. Entre ellos estaba Santiago García, Kepa Muchastegui, que son después ya símbolos de la televisión y entran en ese engastado comercial del teatro ya oficial, establecido a su manera, siendo que nunca fueron establecidos, sobre todo Santiago. Entonces ellos trabajan como Búho, trabajan entre Kepa Muchastegui y Santiago García, trabajan la historia del zoológico. Es una obra para los actores, es una obra muy anarquista, muy bella, muy poética. Entonces, como son dos actores, uno que permanece en silencio mucho tiempo, que es pasivo, y el otro que es activo, Peter y Jerry, los dos se turnan en el personaje en distintas funciones. El uno hace una vez el que está sentado en la silla y el otro hace otra vez el que viene de la Quinta Avenida de Nueva York. Bueno, esa obra la conocí yo en el Teatro de la Universidad del Cauca, porque yo había llegado a la Universidad del Cauca después de haber hecho como un repaso aquí de ciertas experimentaciones que uno busca. A veces para mí son mucho más importantes las experimentaciones que uno logra a nivel personal e individual, concretamente basado en la amistad, cuando uno dice, se juntan 4 personas y dicen, uy, te encontré este texto, hagamos este texto, montémoslo a ver cómo pasa. No importa, no hay reloj de la técnica, no hay nada de composición, sino, listo, entonces el uno coge por experiencia, yo soy este, entonces yo hago esto, entonces yo hago esto. Y entonces empieza a tejerse una red así muy bonita, que hace que el teatro empiece a aflorar en su parte más genuina y más sentimental y más comprometida en el asunto del sentimiento, no comprometida en el asunto de la lógica, de la razón o de esa cosa de la militancia, ¿no? Porque hubo un teatro aquí que fue de militancia política. Sí, fue en la época que de los 70, era en los años 70, la guerra del Vietnam, ¿cierto? Todo ese trasfondo marcó mucho el teatro. Y habían grupos de teatro universitario que eran muy fuertes, no habían escuelas de teatro, no habían facultades de teatro, pero existía un nutriente que para mí es muy importante. Te cuento que a mí, por ejemplo, yo he llegado a decir, para mí era más importante encontrar, por ejemplo, que la Universidad de Antioquia tenía un grupo de teatro como el Taller, ¿sí? Que empieza a ser dirigido por Llerena, un actor de Cartagena. Luego viene y sigue la trayectoria, cuando la universidad se pasa allá a la parte de abajo y traen a Edilberto Gómez. Edilberto Gómez venía de ser un actor del Teatro Experimental de Cali y lo traen ahí para que luego aparece Mario Yepes a dirigir, ¿sí? Y no se ha creado todavía la facultad, ¿cierto? Pero en ese momento había un fervor, había una berraquera, había un hervir de situaciones que hace que el teatro empiece a hacerse con una fuerza increíble, como fueron los teatros norteamericanos. Tennessee Williams, toda esta gente, todos estos llamados dramaturgos empezaron a hacer teatro en las universidades. ¿Sí? Ahí no se, todavía facultad no había. Facultad ya es cuando el teatro entra a ser ya pomposo, ceremonial, académico, hijo de puta, porque se volvió hijo de puta. Entonces me parece que ese fermento fue lo que dio la razón, y yo lo sentía, y yo venía de eso, yo venía de renunciar. Yo había empezado a hacer teatro en Bellas Artes con Sergio Mejía, la tradición, ¿cierto? Mientras Gilberto Martínez estaba en el Teatro Pablo Tobón. Pero yo siempre he sido rebelde a todo ese tipo, y yo creo que en el arte hay que ser más rebelde que nunca, porque el arte es la aproximación más grande a la imposibilidad y a que usen de unos subterfugios. Entonces el arte es la mayor posibilidad y la menor densidad, y a uno le dan la menor densidad.
Entonces me parecía muy sospechoso cuando al teatro se le quería meter en los carriles de una mecánica, digámoslo así, como decir, estudiar Derecho, estudiar Economía, estudiar no sé qué. Esa graduación me parece estrafalaria. El arte no tiene graduación, el actor no tiene graduación, el actor no tiene tiempo, ni memoria, ni recuerdo, ni pasado, ni presente. El actor es inolvidable, el actor es una fulguración que pasa por un escenario y la ven hoy y ya no la verán más, pero la podrán volver a ver, ¿cierto? Entonces esa parte de estar calificando las cosas me parece aterradora. Entonces eso fue lo que simbolizó para mí toda una estructura de revolverme contra las estructuras de poder en el arte, ¿sí? Además que uno venía de revolverse contra eso en el otro sentido. Y eso pues eso me da a mí el peregrinaje, que es muy amargo. Hasta ahora pues, a esta edad todavía siento ese peregrinaje y lo siento con la barca de los locos. La censura, por ejemplo, que cae sobre uno. La censura. La censura entre la misma gente de teatro, ¿sí? La discriminación. Todo eso. Entonces yo decía, aquí hay un fermento, aquí hay un pus, aquí hay una especie de abyección en el cual es necesario trabajar, y el teatro trabaja con eso. Todo el teatro trabaja con la pasión, con la emoción, con lo oscuro, con lo que cae, con lo que viene, con lo que se va, con lo que desaparece, ¿sí? Entonces este es el punto de partida y es la barca. Entonces quedé metido en varias aguas, ¿cierto? Entonces yo hacía teatro porque yo tenía pasión por el teatro y yo no podía parar de hacer teatro. Yo llego a la Universidad del Cauca y encuentro que la Universidad del Cauca era un hervidero político en todo el contenido de la palabra, político, pero así de lo más duro. Entonces yo digo, pero yo quiero hacer teatro, y me dicen, bueno, aquí hay dos grupos, casi tres grupos, el maoísta, el trotskista y otro grupo del partido, ¿sí? Tres grupos. Los tres grupos se daban madera después de una función, ¿sí? Compañero, eso no es que ese articulado de esa actuación es no sé qué, bueno, todo eso. Entonces yo entro y me planteo, yo venía leyendo a Ionesco, por ejemplo, yo venía leyendo notas y contranotas de Ionesco. Yo siempre pensé que el teatro no solamente era político también, sino que era metafísico también, que planteaba problemas de la vida, que planteaba problemas de la muerte, de la inexistencia, del recuerdo, de la memoria, de qué estamos haciendo aquí en este atolladero tan raro. Bueno, entonces yo dije, ¿qué hacer? Ya ellos estaban en un plan de montaje muy fuerte en la Universidad del Cauca, porque estaban montando Vietnam de Peter Weiss. En ese momento estaba la guerra del Vietnam y el grupo lo estaba dirigiendo Jaime Carrasquilla, que era una persona muy de teatro, porque Jaime Carrasquilla venía del grupo La Mama de Bogotá, y La Mama tenía otras secuencias en Nueva York. La Mama era una especie de correlación, pero era un teatro político, muy político, y Vietnam es una obra muy política de la obra de Peter Weiss. Entonces me dijeron, Bernardo, está la posibilidad de que trabaje, que yo dije, ¿qué le hace? Me meto ahí, ¿cierto? Además de que yo no dejo de ser político, pues en el caso nuestro somos políticos, pero no tenemos esa asignación de política, como decir, establecer una línea, un arrabal de política, unas cuerdas políticas que determinen el teatro. Entonces dije, yo entro ahí, formo parte, y me pareció seria la propuesta de Jaime Carrasquilla, pues teatralmente hablando, porque sabía de teatro, sabía el hecho mismo de hacer, y yo entré a formar parte del grupo y montamos Vietnam. Hicimos todo un recorrido por el Valle del Cauca, pues era una obra explosiva en ese momento, y los momentos que estaban viviendo políticos eran muy explosivos, porque la restricción política era el gobierno de Pastrana, el papá de que es ahora de Andrés Pastrana, sí, Misael Pastrana. Entonces toda esa carga la pusimos en evidencia, y a mí me encanta. Tuve la primera experiencia de teatro en la calle, en una calle, en Tuluá, mi primera experiencia. Yo nunca pensé que el teatro pudiera hacerse en una calle. Yo siempre pensé que el teatro era para hacerlo tras bambalinas, ¿cierto? Aquí metido aquí, una salita confortable que le permitiera a uno estar,
que no hubiera peligro. La calle uno se habla teatralmente, la calle es un peligro, se mete a alguien y me daña el personaje, pues fuera que le pueden dar una puñalada a uno, cualquier cosa, le daña el personaje. No, es que entonces, no, la concepción teatral según Stanislavski me lleva a pensar que la intimidad, que no sé qué, el vivir el personaje, la vivencia, tal juez, y yo pues voy a tirarme por la ventana a ver qué pasa. No, salimos en una peregrinación por todo. La primera función fue ahí enseguida el TEC queda enseguida la Universidad de Santiago de Cali. Ahí hicimos una primera función con el grupo de la Universidad del Cauca. Yo recuerdo que cuando salí de la función, yo no era de la Universidad del Cauca. Yo no he sido nunca de la universidad. Yo soy anarco por naturaleza. Entonces, fuera de los lindes de la academia. Yo hago mi propia exploración. Entonces cuando salí, alguien me dijo, oíste, vos sos del TEC. En ese momento el TEC manejaba toda la parte grande del teatro. Decir del TEC era decir, bueno, el TEC tenía los mejores actores de Colombia. Eso sí puede ser, es innegable. Lo tenía. Ahí estaba Enrique, estaba otros que ya murieron, personajes de la época del canto del fantoche lusitano, de las bananeras, ¿sí? El TEC era una explosión en ese momento, ¿sí? Y conocí a uno que para mí es de los grandes actores, que yo creo que ya está muriendo, y yo me acuerdo de él, Jaime, se llama Iván Montoya, que fue, yo creo que pasa de los 80, ¿sí? Iván Montoya me invita después a Cali a hacer el monólogo del tabaco, porque yo estaba haciendo el monólogo del tabaco y el trágico aquí con Carlos Mario. Yo había hecho a Chekhov ya el trágico, el monólogo y el canto del cisne, los tres. Fuera que habíamos trabajado también Petición de mano de Chekhov. Entonces con Carlos Mario hicimos aquí, entonces nos fuimos a Cali. Pero voy al caso pues de lo que estoy contando con el grupo de la Universidad del Cauca. Entonces el TEC era preguntarle a uno del TEC, pero entonces el TEC era como una especie de lucubración pensar que uno pudiera llegar al TEC, pues sí. Con dramaturgia propia. Con dramaturgia propia, con un sentimiento propio, ¿cierto? Y con una creación distinta. Como yo venía de la Escuelita de Bellas Artes, y la Escuelita de Bellas Artes era como la Escuelita del padre de Doña Rita, ¿cierto? Era como, Sergio Mejía era católico camandulero así, rezaba así, de esos que sí. Entonces todo el teatro tenía que ser por ese lado, ¿cierto? Si había algo que se decía en el teatro que irrumpía por otro lado, se volvió un escándalo. Pero Bellas Artes acá. ¿Cómo? En Bellas Artes aquí, sí, en Bellas Artes. Cuando 60, 70, era la época, vea, es que fue una insurrección, la verdad. Aparecía en el cine también Pasolini, aparecía Fellini, aparecía el existencialismo, aparecía el nadaísmo. Eso fue una llegada, pero así que le revolvía la conciencia a todos, nos quemaban la sala, ¿cierto? Y yo decía, ¿qué es esto? Y yo viniendo del seminario, yo provenía del seminario con una cosa así, del pecado y toda esa cosa metida aquí, uno sacando toda la mamá de uno, pensando que uno era esto, y la mamá. Entonces, toda esa llegada, llegan los compañeros y empiezan a abrirle a uno la cabeza a los compañeros. Yo recuerdo la llegada de León Pisano, yo recuerdo que León Pisano empezó a hablarnos de Fellini, de Pasolini, de todo esto, de Camus, de Sartre, de Kafka. Todo eso era una explosión, la verdad. La náusea de Sartre. Además nos tocó ver la llegada de un grupo francés a Bellas Artes en ese tiempo que presentó Las Moscas de Jean-Paul Sartre. Sí. Entonces, yo mezclo aquí cosas porque es imposible, yo no puedo llevar como la cosa lógica. Pues, nosotros ya tenemos la oportunidad de verlos muchas veces precisamente acá, y es como escucharlos, ver las obras, luego escucharlos hablar después de la función. Es como, no sé si desbordante sea la palabra, pero sí es algo que uno tiene que hacer en el quehacer teatral. Nosotros consideramos que hay que hacerlo, que debemos hacerlo. Escuchar a la Vaca de los Locos es como escuchar la palabra que nosotros como grupo también joven necesitamos escuchar, porque en ustedes hay una juventud que, yo no sé, es un arrojo, una tal vez anarquía, una inquietud que nosotros queremos ponerle atención, escucharle y heredar, no sé si es tal vez la palabra, pero sí como saber que está ahí. Gracias. Entonces, por eso para nosotros para nosotros es muy bello poder translucir eso a nivel del plexo solar.
Bueno, entonces toda esa mezcla de situaciones se une a otras cosas que yo creo siempre no pasan desapercibidas. Por dentro de uno anida un místico, y eso es lo que incrementa el teatro también. Eso es lo que da fuego al teatro. Entonces, en ese sentir, yo percibí, pues no tardíamente, pero no, apenas ahora sí empiezo como a deshojar esa margarita, y es que los puntos de partida que tomó Artaud con el teatro, sobre el teatro de la actualidad, están basados en el Oriente, ¿sí? En el yoga, en la filosofía oriental, en el teatro balinés, en el trabajo del cuerpo, en el trabajo de las manos, de los mudras, toda esta significación que tiene darse cuenta del cuerpo. Entonces yo empecé también un trabajo sobre el yoga. Aquí llegó una persona de Medellín que era doña Lina Cruz, y yo empecé a tomar clases con ella de yoga. Me metí también en el proceso de la meditación, me interesaba conocer qué pasa allá en ese silencio, porque me parece que el actor está rodeado de silencio, el actor está hecho de silencio, y esos silencios son los que determinan su fuego, su forma rauda, su expresividad, y el actor debe volver a quedar en silencio. Una vez dicho lo que tiene que decir, él tiene que retirarse y no seguir formando parte del rebaño, porque si no se queda metido en esa colada, y ahí será sepultado por los siglos de los siglos hasta la resurrección de los muertos. Esto viene a volver otra vez al Cauca. Para mí el Cauca fue significativo, pero ya para el Cauca yo ya tenía estas experiencias. Cuando yo llegué al grupo, yo le transmití al grupo de jóvenes, yo también era joven como ellos, pero en este caso ellos eran más jóvenes que yo todavía, yo tenía 20 y 25, ellos eran más jóvenes. Entonces yo les transmití esa necesidad de mirar un teatro distinto, pulsar, por ejemplo, las preguntas del absurdo, ¿sí? Las preguntas de la poesía surrealista, de todo eso. Pues además me había interesado implementar la lectura de Baudelaire. ¿Te leíste más y menos, si no estoy mal, no? Sí, no, sí, me había interesado hacer la lectura de Baudelaire, de Rimbaud. Entonces, esa parte me acicateaba mucho. Y yo sentía que el impulso del teatro hay una poética, es la poética. Yo no sé si seré dramaturgo, yo no sé, pues no me interesa, pero yo sí sé que transluzco una poética que se mueve en torno al cuerpo y al tiempo y a la memoria. Y nuestra primera función al aire libre fue en Tuluá. Nos llevaba como una especie de guerrillero, porque ellos eran troscos, entonces nos llevaban para allá a unos barrios de puro barro, así, donde a las 9 de la noche había que montar bombillos, ponernos y hacer Vietnam, y toda la gente sencilla saliendo de las casas con los niños a ver la obra. Para mí yo en ese momento no la pude asimilar muy bien. Yo después de que han pasado los años es que caigo yo viéndome hacer teatro en el Parque Bolívar y yo digo, uy, esto era una iniciación sin haberme dado cuenta. Como yo no estuve maduro para ese momento, como yo no me percaté del acopio de situaciones que podían haber aquí. Bueno, seguimos ahí, seguimos después a Palmira, y en Palmira nos meten a la cárcel a todo el grupo. Estábamos haciendo la obra en una caseta de acción comunal. En ese momento la situación política de Colombia era muy fuerte, había mucha represión, y nos toman a todo el grupo y nos meten a la cárcel. Duramos 2 días ahí, bueno, y ahí salimos. Esa experiencia termina, yo me vengo. Jaime Carrasquilla me dice, como usted quiere hacer otro teatro, aquí está la historia del zoológico de Liberal, me dio un texto de la historia del zoológico de Liberal en español. Yo me vine para acá, y estando en yoga aquí, alguien del yoga me metió en la Universidad de Antioquia, en el taller, donde estaba Mario Yepes. Le digo, ve que ya te apunté al grupo de teatro del taller. Yo le dije, pero es que cómo voy a apuntar al grupo sin yo decirle que sí. Pero para que la gente lo hablaba Mauricio. Bueno, y eso fue un remolino de situaciones. Montamos el Requiem por el Padre de las Casas, de Enrique Buenaventura. Yo ya había montado el trágico, el monólogo, el canto del cisne y la historia del zoológico, pero yo no la monté con ella. Luego empieza a venir un TEC, que se empiezan a crear las primeras confluencias del TEC, llegando a Medellín, a la Universidad de Antioquia, a hacer funciones y a dar talleres con los actores.
A mí la parte política esa parte dogmática política no me llegaba, pues yo sentía que tenía que romper y en ese momento era no. Yo llego a formar parte como de eso. Me invitan nos vamos con Carlos Mario a Cali a presentar el trágico, el monólogo, Farsa y Justicia del señor corregidor de un régimen por el padre de las casas, de Enrique. Esa obra no le había funcionado a Enrique, según dice Nicolás Buenaventura, el historiador hermano de Enrique. Sin embargo, la montamos. Y yo ya casi yo me tenía como parte del emblema, porque ya se empezaba a crear esa correlación política de los grupos, que el otro grupo comía cuenta del otro grupo. Entonces era así, decía, no, aquí se va y aquí me voy yo. Entonces ya cuando llegué casi me condenaron, porque yo me había retirado, que yo era un desertor. Bueno, todo eso, yo siempre he sido desertor de toda causa. Bueno, en todo caso, llegué ahí y ya empezamos otra exploración. ¿Con la barca? Que fue la barca, ¿sí? Para nosotros significó la apertura total, la libertad. ¿Sí? Que yo sentía la necesidad de que, como así, ¿no? Uno actúa del público ahí sentado viendo, y decir, porque yo no saco a este y lo invito aquí, venga, tomamos cuenta aquí de esto, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Entonces se agarran la cabeza de los grupos de teatro. Que la barca está acabando con el teatro. A lo mejor sí estábamos acabando con el teatro. Pero como Albert Jarry dice que hay que destruir hasta los escombros. ¿Qué? Entonces empezamos. Yo ya había escrito ahorita, así sin pretensión de dramaturgia, había escrito La monja, había escrito Ni héroes ni mártires, esas ahorita, y tenía las otras, así menos el trágico, y las propongo. Éramos 5. Leemos las obras que eran la historia del zoológico, La monja, La farsa y justicia del corregidor, el trágico, el monólogo, las otras. Y después les leo yo La monja y dicen ellos, no, montemos La monja. Y decían ellos, no, montemos La monja, Bernardo. Yo le dije, listo. Entonces, ¿qué hace? Dice que iba el Cristo, ¿cierto? Entonces yo me metía, pues yo ya había hecho ciertas insinuaciones con lo que yo me metía bien del obispo, porque yo, pues, esa parte sacerdotal ahí en el seminario me daba como bagaje para yo agarrar las mentiras y ponerlas en evidencia. Y La monja la hacía cualquiera, en ese momento la hacía un hombre. Sí, la monja le empieza haciendo un hombre. Y empezamos, y eso fue una efervescencia. Quique cogía además una cruz grandísima, le ponía sangre, y eso íbamos con una función y él iba con la cruz cargada y con sangre y todo. Presentamos la obra en una iglesia en Semana Santa, en San Cayetano, por allá arriba, ¿sí? En Castilla, porque el padre pensó que esta era una obra para Semana Santa. No decíamos que no, porque era Semana Santa. Entonces, cuando yo veo que el padre dice, bueno, ahí está la iglesia, y el altar allá, y yo vi el coro y yo de allá voy a salir yo como obispo, voy a hacer la cosa. Cuando yo entro a esas señoras así, con camándulas, yo digo, les va a causar, entonces me dio como dolor, y yo no, pues esto va, ¿por qué nos metimos aquí? Bueno, en el momento, Quique no hacía, porque el Cristo después lo empezamos a hacer desnudo, pero antes lo hacíamos, Quique se ponía un trapito, ¿sí? Y a él le encantaba desnudarse, que le diera el cuerpo. Pues era así, demasiado abierto. Entonces, yo veo a Quique en el altar, con ese palo cruzado así, y yo digo, qué blasfemia tan berraca. Esto sí es lo último que estamos haciendo aquí, pero yo me callé. Teníamos un policía que cuando el Cristo se bajaba de la cruz, cuando lo hicimos así, que entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se baja de la cruz? No es que yo me bajo de la cruz porque tal cosa y tal cosa. Entonces yo dije, voy a llamar a la cuarta brigada. Entonces se crea una llamada, entonces llaman a la policía, entonces el policía empieza a perseguir al Cristo, y el Cristo se mete entre las señoras y va por aquí, y les dice, van a dejar que nos van a crucificar, a ver, no sigan siendo víctimas. Y entonces eso se mete. En un momento dado, el policía persiguió tanto al Cristo que el Cristo se salió y se tiró para la calle, para el atrio, y el policía salió detrás de él, y por esas calles de Castilla que son así, empezó a correr el Cristo con el trajito que le levantó. Y entonces en ese momento el policía lo perseguía, cuando en ese momento subió una radiopatrulla por allá, y apenas Quique ve la radiopatrulla se dirigió otra vez para la iglesia. No, eso fue una cantidad de cosas. Pues cosas así no habían pasado.
como la excomunión que nos dio Alfonso López Trujillo aquí cuando hicimos Aullan los Lobos en Fredonia, ¿sí? Como la que nos pasó en Bogotá con tantas cosas, como la que nos pasó en Barcelona con Aullan los Lobos en la Universidad Autónoma. Bueno, siempre ha sido, salgan de aquí, son peligrosos, no hay que, no sé qué decir, la censura, ¿sí? Pero yo siempre he creído que tiene que subsistir un teatro por encima de todo esto, un teatro verdadero, un teatro que sea capaz de arriesgar, de poner en tela de juicio la visión natural de los hombres, ¿sí? Y ya en ese sentido aparece Lucha aparece ahí, porque yo venía de otra experiencia, yo había estado en el TPB. Yo llego al TPB después de todas esas experiencias, y haber hecho también teatro en Cali, con Iván. Y con la barca. Y con la barca. Hay un intermedio. Sí. En ese momento me dice Teresita Gómez, la pianista, me dice, Bernardo, ¿y por qué no entras al TPB? Yo le dije, pero es que yo no me consigo en el TPB, pues yo no tengo el sentido del teatro comercial, del teatro pues de televisión. Admito pues, me dice, no, hay una audición, el examen pues, hay una edición para que lo presente ante el Consejo Artístico. Entonces, yo me presento y yo no sabía, yo tenía dos monólogos, uno mío que es El monstruo soy yo, que es una parte de Aullan los Lobos, y tenía el otro, el montaje de Chejo, el monólogo del tabaco, y me presento con el monólogo del tabaco. En ese momento no estaba Jorge Alí, que era el presidente del Consejo Artístico, estaba filmando en otra parte, que me toca volverlo a hacer, y ya me admiten y entro a formar parte del TPB con el montaje de Volpone del Soto, de Ben Johnson, dirigido por Sain Castro. Ahí, eso duró un año hasta que yo me retiro. Y ya vuelvo otra vez a Medellín y yo diciéndole, pues, ella profesora de la Antioquia, profesora de la Universidad de Cartagena, socióloga, su hermana Luz Helena y el papá hacía teatro, él dirigía teatro en Santa Fe de Antioquia. Entonces yo le digo, ¿es posible yo quiero hacer un monólogo? Entonces yo lo hago en una casa, en cualquier cosa, yo lo hago en un inodoro, cualquier cosa, sí, en cualquier parte. Entonces me dice, no, hazlo allá, y ella tenía un lugarcito y propuso pues hacer la obra. Cuando le dicen a ella, oíste, vos vas a traer la barca de los locos para acá, destruyen todo, además hacen orgías, pues cosas así. Entonces, sí, todo un pasado, el imaginario. Entonces, claro, ahí hicimos Héroes y Mártires con Omar Castillo. ¿Hiciste también a Chejo? Sí, hice también a Chejo, sí. Y ahí quedamos, y ella sintió que su mundo era el teatro y no la enseñanza, pues no la educación. Aunque el teatro es una doble educación y más allá de la enseñanza y más allá de cualquier cosa, aunque no enseñe. Y es mucho mejor el teatro cuando no enseña. Es que la mejor educación es cuando a uno no le enseñan nada. Eso está pues visto. Vos ves a un actor metido en su cuerpo y en su relación, y vos ves ahí todo el tiempo, vos tenés la memoria del recuerdo y del infinito. Es el mito. Es el mito, te vuelve al mito, a lo imponderable. Desde ahí empieza también parte del calvario, porque fue duro. ¿Ha sido casi cuántos años, Luchi? 37 años. Sí, de la barca de los lobos. No, la barca tiene más porque nace en 1975, pero yo me encuentro con Bernardo en 1981. La barca tiene un transcurrir más largo. De esos compañeros que estuvieron en la primera parte, creo que solo sobrevive uno, Guillermo García. Los demás han muerto. Ofelia murió, murió Román, murió Quique, está Bernardo y este muchacho que queda, pero él no volvió a hacer teatro, Guillermo García. Ya en 1981 que me encuentro con Bernardo, vuelve otra vez Quique en escena, vuelve a aparecer porque Quique fue de los actores fundadores de la barca que tenía más compromiso con los textos de Bernardo. Pues él en escena se arrebataba y nosotros tres logramos conjugarnos muy bien porque sentíamos las obras al unísono. La experiencia en el parque con Quique fue maravillosa porque se impregnaba el parque, además fue una época donde el parque vibraba. Nosotros llegamos al parque aproximadamente hacia 1985 y llegamos por algo muy importante, la censura. Sí. A nosotros las salas nos cerraban, nos sacaban. Entonces vamos al parque después de haber recorrido todo Urabá,
recorrimos todo Urabá haciendo teatro, donde hicimos también en las cárceles, en las calles, en los lugares, en los cantones militares. Nosotros hicimos Aullan los Lobos frente a unos militares en Apartadó. Sí, hicimos la monja en Carepa, en un batallón. Entonces todo eso, cuando vamos al Parque Bolívar y yo veo, el Parque Bolívar ya no lo es, era una ebullición. Todos los místicos, todos los bíblicos estaban allá alegando que si Cristo es no sé qué, que si no sé la salvación por este lado. Y yo dije, pero este es un hervidero teatral. Además que me gustaba como a mí eso me daba como un sabor, esa rotonda y ese Bolívar allá, decía, así debió ser el teatro griego. Pues yo pensaba, así debió presentarse Sófocles, Eurípides y Esquilo, y el pueblo se reunía. Pues ustedes saben pues que el pueblo iba hasta llevaba comida y todo, porque las obras eran larguísimas, eso era de todo el día, llevan huevos y todo para comprar. Sí, bastinete. Y dije, no, aquí debe ser. Pongámosla aquí, y pusimos la monja y Cristo ahí. Entonces, claro, esa obra dicha ya en medio de esa gente con la Biblia al pie, eso creaba unos escorbutos así. Y yo decía, aquí es, y empieza a funcionar, empieza a darse, empieza a traslucirse, empieza a moverse, a llegar gente. Además, había otra gente que llegaba a teatro de la calle, pues con otras propuestas, más simples, más de divertimento. Nosotros nunca nos hemos considerado un teatro de divertimento. Nos interesa un teatro de pensamiento, un teatro que bulla por dentro. Entonces vienen las contradicciones. Entonces cuando las alcaldías ven que ese fenómeno funciona y dicen, ¿oíste? ¿Por qué nosotros no? Y entonces empiezan a hacer entrevistas. Y entonces dicen, vienen las alcaldías, ¿y por qué nosotros no nos apropiamos de esto? Y entonces hagamos coaliciones y entonces hagamos presupuestos participativos. Y entran a tomarse el parque personas que nunca habían hecho teatro, pero que se les ocurre que ahí podían montar algo y cobrarle al municipio, pues esa cosa que hay de la parte presupuestal, ¿sí? Y entonces nos tratan de sacar, diciéndonos que nos sacan y nos piden permiso, y entonces nosotros decimos, con permiso no, la verdad no tiene, el arte no tiene por qué pedirle permiso a nadie en absoluto. Entonces empiezan las luchas. Entonces de cierta forma nos apoya John Saldarriaga con nuestra propuesta, bueno, alguna gente, y nos vamos y nos replegamos, por ejemplo, en otros lugares, hacemos teatro en Itagüí con los de Mimos y Clown. Hacemos otras cosas y nos metemos también por ciertas incursiones de las salas, ¿sí? Hasta que queremos volver al parque, y ahí empezamos y ahí seguí y ahí hemos estado. Cuando estabas hablando de la rotonda, y bueno, así eran los griegos cuando representaban Sófocles, cierto, como en el lanzamiento del libro de Bernardo hubo por ahí una frase que decía como el teatro es como la oportunidad de encarar a los dioses, cierto, como nació la necesidad de encarar a los dioses. Y bueno, entonces piensa uno pues como en los griegos, en qué era eso, pero entonces en el teatro de ahora, ¿cuáles son esos dioses que uno tiene que encarar? ¿Cierto? Como conservando esa esencia, ¿a qué dioses, por ejemplo, nosotros deberíamos hablarles y decirles, hey? Teatro es nudo, una ciudad que se dispara. Calles donde la comedia, donde la vitalidad se echa. De la tragedia y la comedia no se puede. Yo siempre me planteo que los dioses es el poder. En cualquiera de sus manifestaciones, los dioses son el poder, ¿sí? Y uno tiene ahí dioses como tales, como el policía que lo está viendo, que entre otras cosas en estos días están en un grado de amabilidad enorme, ¿sí? Pese a que nosotros decimos en las obras, nada de policía, nada, ¿cierto? ¿Sí? Cerrad los bancos, no envíen vuestros hijos a la escuela, no te sientas orgulloso por tu hijo policía o tu sobrino que es soldado, no hagas de tus hijas secretarias, más bien putas. Entonces, eso va, Ave María, eso crea, y sin embargo, ahí está, la policía está ahí, no nos ha marcado nada. Hay como cierto velo que yo no sé de dónde proviene, que nos dejan un poco quietos, aunque sé que han sacado grupos de teatro del parque, los han sacado. Sé que es la policía. Hay un estamento ahí muy berraco que se ha introducido, que es, no porque sea homosexual, sino los llamados, sí, la comunidad gay. La comunidad gay, que uno de ellos se apropiaron del lugar. ¿Sí? Y entonces están en connivencia con el municipio, y entonces cuando quieren hacer un espectáculo para el parque, entonces traen así grandes despliegues de música y niños, traen carpas y le ponen a la gente. Entonces cuando la gente ve eso se aglomera y la sientan y le hacen tango y le hacen, pues sí, le hacen boleros, todo eso, ¿sí? Pero
y inclusive llegan a apoderarse del día del jueves, que para nosotros ha sido sagrado el jueves, porque eso lo instituimos nosotros, jueves a las 6 de la tarde, y escogimos ese día. Que ¿por qué no hacen domingo que hay más gente? Y no, es que no nos interesa que haya más gente, sino que haya gente que piense, ¿cierto? Es lo que estamos haciendo. Entonces, esa lucha, esa pugna siempre estaba ahí, es como una inflexión, y a veces da rabia y angustia, porque ahí tenemos que se muevan como acción teatral alrededor de 10 obras. Y hasta más, y hasta más. Sí, son más, que las vamos rotando. Las vamos rotando, sí, que no nos dé el cuerpo para montar, ¿no? Estamos montando una obra que llama Pinitos, pero toda esta cosa de vayan del médico, por allá, para acá, todo eso pues, lo va constriñendo a uno. Hacer obras que sean sintomáticas con el parque. Enfrentar a Bolívar, por ejemplo, esa estatua donde nosotros le echamos incienso y luego le escupimos a nuestra manera. Sí, porque es hacerle como el trabajo nosotros hacemos toda una incursión en el parque que es desde el incienso mismo, en que empezamos a incensar aquí, incensamos, bajamos, tocamos aquí, incensamos allá, vamos aquí, tocamos este aspecto, es decir, vamos a las bancas donde está sentada la gente como indiferente, que son los estructurados dogmáticamente dentro de las líneas adventistas, cuadrangulares, todas las iglesias. Y eso hemos recibido también así rechazos de ellos, pero lentamente hemos ido como acertando en ese punto de tocar esa ambivalencia, y ya la gente se siente en las escalinatas allá de Bolívar, y ahí hacemos la obra y ahí transgredimos el asunto, y es media hora nada más, 20, 25, 30 minutos, ¿sí? Yo considero que una obra de teatro no debe ser 2 horas, pues, porque es que en media hora vos redondeas todo el tiempo y la memoria, y el actor puede traslucir. En este caso somos Lucía y yo. Hay monólogos para presentar allá, pero estamos en la situación de darle vertiente a estas obras, como Coreutas, como Dentellada, como Más y Menos, como los ermitaños, como Juego Mordaz y Patria, sí. Como Fin a lo Bonito, como Años de. Sí. Entonces, como Ese Vuestro Hombre, que es una obra que nos da un poco, ese vuestro hombre nos da un poco de susto hacerla, ese vuestro hombre nos da un poco de susto hacerla, porque para mí es muy, bueno, sí, es muy poética, y a veces uno le asusta, porque a nosotros nos ha pasado eso. Hay un personaje que ha ido al parque que fue desde niño iba. Entonces cuando empezó a oír las obras decía, uy, yo me tengo que ir para la biblioteca a leer, porque ¿cómo yo hago para entender a esto? ¿Cierto? Yo me tengo que ir para la biblioteca y luego ya lo encontramos ahí. Entonces la gente, hay cosas que no, pero yo pienso que es necesario también traslucirle al espectador situaciones difíciles, pausas difíciles, palabras desconocidas, bueno, que están dentro del gran diccionario cósmico, pues, que es de la gran vida, ¿cierto? Hay personas que le dicen a uno, ¿y esto qué quiere decir? Pero es bueno decirlo, porque esa palabra dicha en el contexto normal no tiene la validez que tendría decirla con la explosión del sentimiento de cosmosidad que tiene la palabra. ¿Sí? No hay que tenerle miedo y la explosión del cuerpo también. No hay que tenerle miedo a la poesía. Entonces a veces a uno le dice, si yo me remonto aquí al hecho poético, la gente se va, es que yo no entiendo esa palabra. Entonces como la gente está acostumbrada a recibir lo que se les da como inmediato, como lo que se les tira a los perros y a los, sí, toma esto, no, hay que darle somos un poco crudos en lo que decimos también, utilizamos palabras crudas, directas, así, pero también trabajamos el otro lado, las conjugamos las dos, que la gente no sabe si por ejemplo con los ermitaños les plantean, uy, estos serán que satánicos, o qué, pero entonces encuentran el otro lado, pero son como místicos, mira que no sé qué. Entonces esa confusión es necesaria, que es a lo que llegaba Artaud, decía, hay que crear un espectáculo de tal orden, de tal visión, que se remueva toda la conciencia del hombre, que toda la estructura del hombre que está aposentada en sus miedos, en sus basculaciones, en sus insentidos, explore nuevas cavidades y salga y diga lo que hay que decir. Es decir, volver al actor en la hoguera, que se queme en la hoguera. Eso. Y para mí el Parque Bolívar es una hoguera, pero en el hueco. Sí, es básicamente lo que nos tiene aquí. Pues como lo que a mí me dijo, tenemos que hablar con la Barca de los Locos en el Día del Teatro, pues no es el 27, pero nosotros lo celebramos hoy. Y es, hacer teatro es hablar desde la hoguera, ¿cierto? Nosotros
tenemos una interpretación de esa hoguera, pero ¿cuál puede ser esa hoguera, por ejemplo, en su caso? ¿O cuál debería ser la hoguera? ¿O cuál es la hoguera en la que desde la que uno puede hablar? Creo que la hoguera son los riesgos que uno corre, tanto como ser individual como ser colectivo, porque hacer teatro no es fácil, porque trabajar unos textos donde uno ponga en cuestión no solamente su mundo personal, sino también ese mundo político, ese mundo familiar, esa totalidad que es la sociedad. La domesticidad. La domesticidad, entonces quebrar todos esos órdenes, arriesgar con el cuerpo, con la palabra, estar siempre consecuente, no solamente con lo que hace, sino también como uno vive, eso es arte. Y estar siempre dispuesto a cambiar, pues a no dejar de establecer en uno órdenes de comportamiento, que la actuación no se amolde, que los gestos no se vuelvan habituales, que uno siempre esté tratando de trastornar en uno todo su ser. Por eso una obra de La Barca de los Locos, con los textos que Bernardo escribe, permiten eso, porque no hay una marcación, porque además los espectadores nos están también inyectando nuevos pensamientos, nos están inyectando nuevos retos. El parque mismo, cuando vamos también a espacios que nos permiten hacer obras que no podemos hacer en el Parque de Bolívar, también nos vemos sometidos a otras presiones, nos vemos sometidos a otros desniveles, y eso es un alimento, porque el teatro es el gran alimento que mueve el mundo, sobre todo cuando uno encuentra unos textos tan vivos, que yo lo decía en la intervención cuando se lanzó el libro de Bernardo, de las obras de teatro, La Monja, Huyan los Lobos, Rumbo a las Indias, Ni Héroes ni Mártires. Decimos eso, o sea, es como sentir que el teatro tiene que volver a ser ese nervio vivo que lo sintieron los griegos, de tal manera que pensaban que esa era su religión, o como lo sintieron personajes como Tennessee Williams, como lo sintió O'Neill, como lo sintió Edward Albee, como lo sintió Genet, y como se sienten en las obras de Bernardo, que es posible recorrer mundos que uno no ha imaginado, que cuando uno vea una obra no salga el mismo. Cuando yo vi la primera obra, siempre lo digo, Ni Héroes ni Mártires, yo viví el trance que otros buscan en las drogas, ¿sí?, que otros buscan en el exterior, y que está tan cerca de uno, que es la comunión con uno mismo, porque es posible ser actor, pues si es que uno puede hablar de ser actor, es posible estar con el teatro, estar con las obras, en la medida en que uno está con uno mismo. Uno tiene que partir de esa realidad que es uno, estarse examinando, estarse replanteando qué hay en uno que todavía lo está vinculando con ese pensamiento de mi yo, mis cosas, mi terrenito, ¿no? Cómo desbordarse, sí. Mi personalidad. Porque es que el teatro no es para exhibición, porque es que yo luzco mucho, porque es que van a decir que yo soy artista. Pues uno tiene que romper con ese maldito yo del que hablaba Cioran. Y en esa medida uno puede ir limpio, porque la actuación, uno cuando va al teatro, uno necesita una preparación, y esa preparación no es del día que hace la obra, es una preparación minuto a minuto, donde yo examino cómo camino, cómo miro, qué pienso de los otros, cómo me pienso yo, que me alimenta también a nivel de ciertos textos que son mis compañías, porque cuando uno va a un texto va ahí donde los hermanos, que esa gran hermandad que crean los libros, que crea una relación en un grupo de teatro, porque uno no puede ir a hacer una obra si el compañero que está al lado de uno no es su hermano, pues uno tiene que conocer cada detalle del compañero, saber sus negritudes, saber también lo bello que es, porque uno tiene zonas que llamaría blancas y zonas muy negras, y el teatro se alimenta en particular de las zonas negras. Entonces no temer descender, no temer sentir, no temer vibrar, no temer darse todo, porque como siempre hemos dicho, uno nunca sabe la muerte, y lo decía Bernardo en un texto, la muerte acecha bajo el mantel, que es una obra que hay que recuperar porque no sé dónde estará, pero es una de las obras que Bernardo también escribió y que me parece que dice mucho, pues, esa cercanía con la muerte, con la finitud,
es lo que hace que uno se entregue cada noche como que fuera la última. En esa medida este teatro tiene eso, esa cercanía con la muerte, y en la cercanía con la muerte encontremos la gran totalidad de eso que siempre va a estar en nosotros, porque nosotros siempre seremos, nos podemos morir, pero quién sabe si esa muerte es una muerte corporal y qué pasa con ese pensamiento que queda flotando. El teatro es medicinal para mí, el teatro es terapéutico, el teatro calma. Yo el jueves ya a veces siento los dolores más fuertes y yo mientras estoy en la obra yo no siento absolutamente nada. Tan pronto termina la obra empieza, se me clava y mismo morfina, aplicar morfina. No, pues yo les digo a ustedes que me alegra mucho encontrar que se van a hacer teatro. ¿Qué están montando? Bueno, hoy vamos a presentar una lectura dramática de un cuento de Roald Dahl, pero ya como el proceso de montaje que tenemos este año es una novela, ¿sí? Vamos a adaptar una novela de Roald Dahl que se llama El Super Zorro. Entonces queremos meternos pues como por ese lado de la literatura infantil. Vos entregas todo tu ser a lo que estás haciendo, hay algo mágico. Para mí es algo mágico, que es matemático, en la ley del cosmos. Las cosas vuelven y se revierten a vos, algo de eso te tocará, algo de eso llegará y aquí está, esto. Parece una verdad un poco esotérica, pero es así, hay verdad. Esotérica quiere decir oculta, y yo creo que hay algo oculto que nos está determinando. ¿Por qué están haciendo teatro ustedes? Porque ellos llevan la idea del teatro. No es por razones aparentemente que esto, no, hay otras cosas más entrelazadas detrás que están hablando. Porque yo me he dado cuenta de eso ahora y me lo di, yo en la juventud no haber sido más consciente de esto, no haberme apercibido de esto más para poder saber que hay redes que lo están moviendo a uno por detrás, hay movimientos que están ahí, hay sonoridades, hay timbres, hay recuerdos, hay memorias. Por eso esa parte a veces ni la toco, porque si la toco se va. Si digo, no, es que es por esto y por esto y por esto, eso puede ser, pero eso no es. Hay algo más atrás que está, que eso, porque uno lo sostiene algo no se sabe qué es. Eso para mí me parece una pregunta mucho más interesante, para mí es una pregunta muy teatral. Los personajes que hagan ustedes con el cuerpo intensamente quedan grabados en el éter de las circunstancias de la vida.